Espero que me puedan escuchar. Bueno, otra vez, buen día a todos. Y esta mañana, bueno, como la última vez que prediqué, seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo. Y estamos en Mateo capítulo 5. Y los cristianos, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que los capítulos de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, ¿no? Son los capítulos sobre el Sermón del Monte, el sermón predicado por Jesús, y estamos estudiando ahora este sermón, y hemos visto que los primeros versículos de este capítulo 5, Jesús empieza enseñando sobre las bienaventuranzas, y hemos visto que son las bienaventuranzas y que no son. Sabemos que las bienaventuranzas son las características de un verdadero cristiano, de un verdadero ciudadano del cielo. Y después lo que estamos estudiando ahora en la última prédicas, digamos, son ilustraciones o ejemplos que Jesús da para hacer entender lo que dijo en el versículo 20, cuando Jesús dijo: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Y con ilustraciones enseñó la ilustración sobre la ira, ¿no? sobre el enojo, y nosotros y sobre también el homicidio. Nosotros espero que nunca hemos matado a alguien, ¿no? Pero si nosotros, cuando nos enojamos, cuando no podemos gestir nuestra ira contra una persona, es como si lo estamos matando. Y después Jesús hizo otra ilustración sobre el adulterio. Espero que ninguno fue con otra persona, fuera del matrimonio, o que engañó a su esposo o su esposa, ¿no? Pero que dijo: aunque si tú no has ido a la cama con otra persona, pero si tú ya pensás mal o pensás cosas de ir a la cama con esa persona que tú ves, ¿no? que tú miras, que tú admiras, ¿no? Es como si ya caíste, ¿no? con ella. Y después otro ejemplo que Jesús enseñó es sobre la instrucción del divorcio, ¿no? Los judíos en aquel tiempo divorciaban por cualquier cosa, porque mi mujer no cocinó bien, divorcio, ¿no? Entonces, pero hemos visto que el Señor no quiere que una pareja se divorcie, ¿no? El divorcio es el único paso, ¿no? Para separarse, y el motivo del divorcio es solamente si una persona ha engañado a su mujer o su esposo con otra persona, ¿no? Y después otro ejemplo, ilustración que Jesús da y que vimos la última vez es sobre los juramentos, ¿no? No debemos perjurar cuando decimos una afirmación o cuando decimos algo, sino que y no debemos perjurar por ningún hombre, sobre todo nunca debemos estar atentos a mencionar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es el nombre santo, ¿no? Y entonces no debemos perjurar, sino que cuando hablamos, como dijo el versículo 37, ¿no? Pero nuestro hablar sea así: sí, sí, no, no. ¿Qué significa? Que cuando nosotros decimos una cosa, que sea esa, sin otro objetivo.
o escopo, ¿no? Entonces, que cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos, no solamente en la iglesia, sino también con otras personas, ¿no? Seamos siempre sinceros, ¿no? No digamos cosas que digamos, oh, sí, te quiero, pero adentro de nosotros pensamos, no, es mala, no es así, no. Y la cosa interesante que sobre estas enseñanzas de Jesús, ¿no? Y que todas esas cosas, el enojo, la ira, ¿no? El adulterio, el decir falsas cosas, ¿no? Son todas cosas que provienen ¿de dónde? De nuestro corazón. Y ahí que Jesús está apuntando. A Jesús no le importa las cosas externas, nuestras acciones, ¿no? Sino que las cosas que la cosa que a Jesús le importa es más profundo, es nuestro corazón, que hay dentro de nuestro corazón. Pero antes de ir adelante, quiero pedir la vida de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque estamos vivos, Señor, porque estamos aquí. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, por tu gracia que nosotros merecemos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, todo lo que nosotros necesitamos y más, Señor. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros, porque tu amor es incomparable. No es el amor que este mundo nos enseña, sino que tu amor, Señor, es sin condición, sin mancha, es puro, Señor. Y gracias, Señor, porque tu amor se ha expresado mandando a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz. Gracias, Señor, porque fuiste allí en la cruz, sufriste, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque allí en la cruz cargaste todos nuestros pecados y lo pagaste, Señor. Y la ira que nosotros le merecemos, Señor, tú lo tomaste ahí en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has comprado, tú nos has librado, Señor, de la esclavitud, Señor, del pecado, de Satanás, Señor. Y ahora somos tus hijos, no somos más tus enemigos, somos tus amigos, Señor. Y gracias, Señor, porque un día tú volverás y Señor, un día viviremos por los siglos de los siglos, por la eternidad contigo. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestros corazones, nuestra mente, para entender lo que esta mañana, Señor, tú nos quieres enseñar. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Y como hemos leído antes, Señor, en el pasaje de Apocalipsis, a ti sea la gloria, la honra, el poder, la grandeza, Señor, por la eternidad. Solamente a ti. Todo eso lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, y el tema el pasaje que hoy miraremos es desde el versículo 38 hasta el 42. Y acá Jesús habla de otro tema, expone una otra ilustración que es sobre la venganza. La venganza. Y vamos a leer este pasaje que dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga de una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale.
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, ¿no? Una persona que por la primera vez lee y mira este pasaje, ¿no? Puede pensar, ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Estás cierto, Jesús, lo que estás diciendo? ¿No? Pero para entender lo que Jesús estaba enseñando, y para entender entonces este pasaje, vamos a hacer realmente un pequeño resumen. Y en aquel momento, ¿no? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el pueblo de Israel, ¿no? Los hebreos estaban abajo ¿de quién? Del Imperio Romano. Los romanos habían conquistado a los hebreos, entonces los hebreos debían seguir, digamos, la regla que los romanos habían impuesto, como por ejemplo la taxa, los impuestos, ¿no? Y debían seguir lo que los romanos decían que debían seguir, pero los hebreos eran muy de cabeza dura y eran muy rebeldes a las reglas, ¿no? De hecho, ellos odiaban a los hermanos y ellos estaban esperando a alguien, a un Mesías. ¿Para qué? Para que lo liberara de este imperio romano, ¿no? Y vino Jesús. Jesús empezó a hacer muchos milagros, ¿no? A sanar gente, y la persona pensaba, aquí está Jesús, seguramente Él es el Mesías que nos librará de estos romanos, así que volveremos a ser de nuevo una nación fuerte, ¿no? Pero lo que es el propósito de Jesús cuando vino era totalmente diverso, porque Jesús cuando vino empezó a enseñar, y su primera enseñanza, ¿no? Arrepentidos de vuestros pecados. No solamente esto, empezó a enseñar sobre el reino de los cielos. Empezó a enseñar, como hemos visto en la bienaventuranzas, cuáles son las características de los cristianos, de un creyente, de un verdadero creyente. Y entre la gente que había venido a Jesús para escuchar su mensaje, estaban también los fariseos y los escribas, ¿no? Ellos en aquel momento, los fariseos eran en aquel momento las personas con autoridad, más autoridad entre los hebreos, porque ellos tenían la ley de Moisés, eran muy respetados por las personas, pero el problema es que estos fariseos eran muy orgullosos de sí mismos. Eran muy orgullosos porque ellos sí tenían la ley de Moisés, la conocían, pero habían distorsionado esta ley. La habían modificado a su manera, a su ventaja, ¿no? ¿Para qué? Para salvar sus almas. Ellos pensaban que podían hacer algo, podían encontrar unas maneras por medio de las obras para salvar sus almas, para estar recto o justos delante de Dios, ¿no? Entonces ellos dijeron, si tú quieres ser recto, tienes que vestirte de esta manera, tienes que celebrar este rito cada sábado, tienes que sacrificar estos animales, así. Pero la verdad es que estos judíos no habían entendido cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley era para hacer entender a las personas que no pueden hacer nada para ganar su salvación, no pueden hacer nada para ser recto delante de Dios,
nosotros no podemos, si ayudamos a una persona y le ganamos 1 millón de euros, el Señor no nos va a salvar por esto. Si nosotros somos, ayudamos a una persona que está por medio de la calle, la llevamos a nuestra casa, ¿no? No es por este motivo que el Señor nos va a salvar. La salvación no es por obra, sino que es por gracia. Entonces, la ley, el propósito de la ley era para hacer entender, ¿no?, que no hay nada que una persona pueda hacer para salvar su alma, para llegar a Dios, sino que la ley apunta a un redentor, a una persona que es Jesucristo, ¿no? Y la cosa interesante que Jesús hace en todas estas ilustraciones que hemos visto es que Jesús usa la ley de Moisés que los fariseos tenían y sabían, conocían muy bien, ¿no? Usaba el Antiguo Testamento, ¿no?, para hacer entender cuál era la manera correcta de interpretar la ley, ¿no? Y es interesante porque en todos los ejemplos o ilustraciones, por ejemplo en el versículo 21, 27, 31, 35, ¿no?, Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿no?, haciendo siempre referencia al Antiguo Testamento, a la ley. Y aquí también, en el versículo 38, Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y es interesante porque este dicho se usa también hoy en día, ¿no? Este dicho es tan viejo, ¿no?, ya desde aún más antes de la venida de Jesús, ¿no? Y este dicho lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Éxodo, capítulo 21, versículo 24, no solamente aquí en Éxodo 21-24, sino también en Levítico 24-20 y Deuteronomio 19-21. Pero Éxodo 21-24 dice, ¿no?, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, la cosa que debemos entender ahora es por qué fue dado esta ley, ¿no? ¿Por qué fue dada esta ley? Esta ley no fue establecido de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como por el adulterio, el divorcio, los juramentos, ¿no? El objetivo de la ley, no, el fin de la ley mosaica era controlar los excesos, ¿no? Los excesos. Y en este caso, ¿no?, hablando sobre la venganza, significaba controlar el enojo, la violencia, ¿no? Entonces este deseo de venganza. Y es interesante porque este deseo de venganza, este enojo,
¿no? Ya empieza desde cuando nacemos. Un bebé, ¿no? ¿Por qué se enoja cuando y llora, ¿no? Porque no le dan de comer. ¿Por qué no le dan de comer? ¿No? Si no tiene lo que él quiere, ¿no? Llora o se pone así, así. Y todos nosotros somos así, ¿o no? Cuando alguien no hace lo que nosotros queremos, ¿no? O cuando alguien hace a nosotros algo algo malo, ¿no? Nosotros nos enojamos y queremos vengarnos. Por ejemplo, yo trabajo en el correo, ¿no? Este es un ejemplo. Yo también soy pecador y muchas veces yo tengo prisa, tengo estrés porque tengo que llegar a tiempo a entregar un paquete, ¿no? Y muchas veces, como trabajo en el correo, tengo que buscar un parqueo, ¿no? Y estaba cerca del GLAD, ¿no? Donde está la empresa. Tenía que entregar rápido un paquete, ¿no? Y estaba buscando un parking. No encontraba, estaba casi todo lleno. Pero gracias a Dios vi que un auto estaba saliendo, ¿no? Y yo puse el intermitente para parquearme, ¿no? Iba despacito, Pero ¿qué pasó? Otro auto vino y se metió. Y la persona que estaba en el auto estaba así, riendo con el teléfono. Y yo en un momento quería matarlo, ¿no? Quería matarlo. O bueno, otras veces, ¿no? Hubo un día, ¿no? Que una persona, ¿no? Que me hizo el dedo. Así, ¿no? Bueno, cuando todas esas cosas pasan, ¿no? Nuestro instinto, nuestra naturaleza humana sale. Nos enojamos y queremos venganza. Yo muchas veces cuando estoy con la Génesis, ¿no? Estoy en la autopista, estoy yendo rápido, ¿no? A cierto punto veo el auto, ¿no? Que me hace el señal con el faro, ¿no? Así, porque quiere correr. Y yo te digo siempre, corre, que un día la policía te agarra, ¿no? Entonces, todos nosotros, en diferentes maneras, ¿no? Queremos vengarnos. Cuando otra persona nos hace algo malo, ¿no? Pero y más, lo que nosotros queremos para vengarnos va más allá de lo que esa persona hizo a nosotros, ¿no? De hecho, yo pensé que quiero matarlo. Y ya pensar de matarlo es un pecado, hemos visto, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa ira contra esa persona, es como si nos estamos matando. Entonces debemos estar atentos en esto. Y es por eso que existe esta ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las personas excedían, ¿no? Con la punición. Por ejemplo, si yo rompía
el vidrio de la casa de Becky, ¿no? Normalmente, bueno, el justo es que Becky rompería el vidrio de mi casa, pero no, sino que la gente, por ejemplo, en vez de romper el vidrio, bruciaba, quemaba toda la casa. ¿Entienden el sentido? Entonces la persona excedía de lo que de la punición, lo que debían tener. Entonces el principio, ¿no?, de la punición, el castigo, el propósito de esta ley, ¿no?, era para reducir la criminalidad, ¿no?, y también para prevenir, ¿no?, el castigo excesivo, ¿no?, basado sobre la venganza personal, ¿no? Y otra cosa interesante sobre esta ley es que esta ley, a juzgar, esta ley era entregada a jueces. Habían jueces en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los jueces de hoy en el tribunal, que ellos se ocupaban de todos estos casos. ¿Okay? Cuando sucedían, digamos, estos problemas, las personas iban a los jueces y ellos decidían si eran ojo por ojo o diente por diente o no. Pero ¿qué pasa ahora aquí, en el tiempo de Jesús? Los judíos, los fariseos, ellos tomaban la ley, habían tomado la ley y habían pensado que ellos tenían la autoridad de juzgar, cuando en realidad estaban los judíos, los jueces, ¿no?, que se ocupaban. Pero los judíos habían tomado también esta autoridad de juzgar, ¿no? Y ellos, como eran muy orgullosos, ¿no?, presuntuosos, ellos usaban y aprovechaban de esta autoridad, ¿no?, siempre para reprender a las personas, ¿no?, para someterla. Entonces, el versículo 38, Jesús hace referencia a la ley, a esta ley que los judíos conocían, tenían. Pero el versículo 39 dice Jesús: pero yo os digo. Jesús dice: ustedes lo entienden así, ojo por ojo, diente por diente, pero yo en realidad les voy a decir cuál es el real sentido, el real significado de esta ley. Dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en mejilla derecha, vuelve también la otra. Jesús dice: no resistáis al que es malo. Y aquí debemos estar atentos, porque Jesús no está diciendo no resistáis a la maldad. No está diciendo no resistáis a la maldad. No debemos pensar que entonces, debemos permitir que la maldad tenga su camino. No. De hecho, Jesús, ¿qué hizo cuando estaba en vida, no? Cuando veía algo malo, por ejemplo, en el templo, los judíos habían convertido el templo como un centro comercial, un mercado, ¿no?, para hacer cambio, ¿no? ¿Qué hizo?
como Jesús vio que los judíos habían deshonrado, ¿no?, la casa del templo de Dios, Jesús agarró cuerdas y empezó a sacar toda la mesa, ¿no?, y a echar toda la gente, todos los comerciantes afuera del templo. Entonces, y aquí vemos que Jesús no resiste a la maldad, sino que aquí Jesús está diciendo: resistáis, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. ¿En qué manera no debemos resistir al que es malo? O a una persona que nos hace daño, ¿no? Dice: antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ustedes, no sé si ustedes conocen la película de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no?, que hacen reír. Y muchas veces habían los antagonistas de la película, ¿no?, que daban un cachetazo a Bud Spencer, ¿no?, así, y fuerte. Y Bud Spencer respondía después, ¡pum!, pues sí. Ahora, nosotros cuando alguien nos da así nuestra reacción, no debe ser reaccionar de una manera agresiva. Ahora, para entender esta parte, debemos tener en mente que en aquel tiempo los judíos, la parte más dishonorante, deshonrosa o humillante, donde una persona perdía su dignidad, era cuando la persona le daba un cachetazo a la cara, delante de la gente. Era como un grandísimo insulto para los judíos, ¿no? Y los judíos, cuando pasaba esto, normalmente iban ahí agrediendo a las personas, ¿no? Pero cuando pasa eso, dice Jesús, en vez de reaccionar agresivamente, no, dale también la segunda, el otro lado, ¿no? Dale el otro lado. No reaccionen así, no dejen que su carne, ¿no?, reaccionen así agresivamente. Y también nosotros, que somos cristianos, muchas veces cuando nosotros evangelizamos por las calles, no sé si usted pasó, a mí sí, cuando nosotros evangelizamos o hacemos mimos, ¿no?, representaciones de evangelización por las calles, hay muchas personas que pasan y cuando miran ríen, se toman burla de nosotros, ¿no?, nos insultan, ¿no?, y muchas veces no parece que nos hace sentir así pequeño, ¿no? Pero el Señor dice
ustedes dejan que las personas sigan haciendo así. No se vengan de esa persona, no reaccionen así contra ellos, porque dice Jesús, dice Dios en Romanos capítulo 12, ¿no? A mí la venganza. A mí la venganza. Un ejemplo muy claro sobre esta cosa es Jesús mismo. Jesús, cuando fue llevado a la cruz, Él fue insultado, Él fue pegado, fue escupido, le hicieron perder su dignidad, ¿no? Y Jesús, en cualquier momento, en ese momento, podía mandar a los ángeles para destruirlo, para matarlos, pero no. Él, de su propia voluntad, siguió callado, ¿no? Como dice Isaías 53, como un cordero, el matadero, no abrió su boca. Cuando lo insultaban y reían de él, no abrió nunca su boca. Sino, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Al punto de morir, Él oró para esa gente, ¿no? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿no? En Lucas 24. Y también lo dice muy bien Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis su pisada. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente. Entonces, cuando una persona nos insulta, nos hace algo malo hacia nosotros, como hizo Jesús, entregamos las cosas al Señor. No debemos vengarnos de ira, pensando de querer matar a esa persona, porque nosotros como esa persona podemos fallar. Entonces encomendamos todas estas cosas al Señor. Y otra cosa que dice Jesús, sigue diciendo en el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Este también se refería en aquel momento, porque la persona en aquel momento, ellos no se vestían como nos vestimos nosotros hoy en día, que tenemos pantalón, la remera, un t-shirt, sino que ellos tenían tres ropas, tenían, no sé cómo se llama como una camiseta, después tenían una remera, una remera, así, ¿cómo se llama? Bueno, ellos tenían una túnica y después arriba tenían una chaqueta, una capa, ¿okay? Que era larga. Ahora, ¿qué pasaba?
cuando ellos tenían problema, por ejemplo, de deuda, ¿no? Que debían dinero a alguien, cuando iban al juez, si no tenían plata, ellos ¿qué hacían? Ellos daban su túnica, su remera, y no dejaban, y la ley decía, la ley de Moisés decía, si alguien tiene deuda, ¿no? Que des máximo su túnica y no su capa. ¿Por qué la capa no? ¿Por qué la shaka no? Porque la capa en aquel momento era usada también para cubrirse durante la noche. Era como un mantel, ¿no? Para cubrirse del frío en aquel momento. Pero aquí Jesús, ¿qué dice? Si la persona, ¿no? quiere tu túnica o tu remera, dale también tu shaka, también tu capa. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque nosotros como somos cristianos, nosotros como cristianos, ¿no? Debemos, no sé cómo explicarlo en español. Como cristianos debemos restituir de propia voluntad más de lo que nosotros debemos. Y eso muchas veces es difícil, porque muchas veces nosotros cuando, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejemplo con el banco, cuando nosotros pedimos un préstamo del banco, ¿no? Cuando devolvemos la plata, el banco quiere también el interés, ¿no? Y muchas veces es difícil devolver también el interés, ¿no? Pero Jesús acá, como hace una cosa, algo más práctico. Si Becky te presta, por ejemplo, te presta no una torta, ok, si Becky no te presta, por ejemplo, ¿qué usas para cocinar? Una máquina, ¿no? Para empastar, ¿no? Como cristianos, no solamente devolvemos la máquina, sino por amor, porque eso nos prestó, le regalamos otra cosa que le sirve para cocinar, ¿no? Este es el sentido que Jesús quiere decir aquí en este versículo. Debemos dar más de lo que la persona nos ha prestado, nos ha dado. Y después el versículo 41 sí dice: cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla,
ve con él 2. Aquí también este versículo se refiere a algo que pasaba en aquel tiempo de Jesús, porque los hebreos estaban abajo del dominio romano, y los romanos, como tenían la autoridad, ellos tenían la autoridad de tomar cualquier persona hebrea en cualquier momento y decirle: tú, hebreo, toma mi bolsa y llévamela. Los romanos usaban los hebreos como caballos o asno o burros para llevar las cosas, ¿no? Y los judíos también por este motivo odiaban a los romanos. Pero es interesante porque los hebreos en aquel momento, ellos podían llevar las cosas de los romanos hasta una milla. Y después no tenían más deber, esta obligación. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús está caminando hacia el monte, ¿no? ¿Qué pasa? Los romanos, Jesús no podía más caminar, y los romanos ven a una persona, a Simón, y le dicen: tú, lleva la cruz. Entonces lo obligaron, ellos tenían esta autoridad. ¿Y qué dice aquí Jesús? Bueno, si una persona, un romano, ¿no?, te dice: llévame esta por una milla, tú como cristiano, por amor hacia esa persona, bueno, caminar una milla, pero por tu propia voluntad, porque tú eres cristiano, tú amas al Señor, y como amas al Señor, ¿no?, quieres también amar a la persona, lleva también una milla más. Entonces, dice: ve con él 2. Y otra cosa, en el versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se rehuses, no se lo rehuses. Muchas veces nosotros tenemos dificultad a prestar las cosas. De hecho, muchas veces cuando nosotros prestamos las cosas, decimos: yo te lo presto, pero ojo, que no se rompa, devuélvalo así como está, ¿no? Pero muchas veces pasa que cuando lo prestamos, se rompe, ¿no? Prestamos la máquina para empastar, pero cuando la devolvemos está rota, ¿no? O prestamos un auto, pero cuando devuelve un auto, el auto o está multada o está chocada, así, sin gasolina. Eso pasa. Y cuando pasa todas estas cosas, ¿no? Cuando pasa que cuando una persona nos quiere obligar a hacer algo, ¿no? O cuando una persona quiere, cuando una persona, ¿no?, en que estamos en deuda, y la persona pretende que nos devolvamos las cosas, ¿no? Nosotros muchas veces nos enojamos, tenemos ira y queremos vengarnos, ¿no? Si una persona nos devuelve el auto chocado, queremos vengarnos, queremos: ahora tienes que comprarme un nuevo auto, ¿no? Muchas veces pensamos así. Pero
Señor aquí está diciendo, cuando una persona que realmente necesita un préstamo, ¿cómo debemos accionar? Prestamos, pero sin chiedere nulla in cambio, sin pedir nada en cambio. No debemos pensar, ok, yo te lo presté, pero entonces tú tienes que prestarme otra cosa. No. Cuando nosotros prestamos, debemos prestarlo con corazón y decimos, ok, no, tranquilo. Por ejemplo, un ejemplo con Heidi. Heidi me pidió de arreglarle su computadora, ¿no? Bueno, yo lo hice y cuando le devolví la computadora, ¿no? Heidi me dijo, ¿cuánto te debo? Nada. Lo hice con placer, ¿no? Entonces, nuestra actitud con los cristianos y no solamente con nuestros hermanos de la iglesia, sino con toda otra persona, debe ser así. Y ahora, otra cosa para entender más el versículo 40 es el ejemplo. No, el versículo 42 es el ejemplo de Mateo, capítulo 18, versículo 21 hasta el 35. Y si ustedes se acuerdan, este pasaje habla del rey. Vamos a leer este pasaje, Mateo 18, desde el versículo 21 hasta el 35. Que dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo por lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que habían pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, es muy claro este pasaje, ¿no? No seamos como esa persona que cuando prestamos o damos algo, nosotros queremos que la persona nos devuelva ya en ese momento,
no sea más así, sino que tengamos misericordia, compasión, gracia, como el Señor lo tiene con nosotros. No tengamos esta ira, este enojo, no tengamos este deseo de vengarnos hacia las personas. Sino que seamos compasivos, sino que seamos compasivos, ¿no? Y porque donde no será así, es lindo, lo veremos en el próximo mensaje, que habla del amor, que debemos amar a nuestros enemigos, y dice, debemos amar a nosotros, a los que nos ultrajan, que nos persiguen, y dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y dice en el versículo 46 Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora, el centro de todas estas ilustraciones, que lo veremos la próxima vez, el versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso lo veremos la próxima vez. Entonces, si somos como hijos de Dios, debemos amar, debemos tener paciencia, misericordia a la persona y no tener esta ira, este deseo de venganza. Y cuando nos pasa venganza en nuestra mente, cuando pensamos de querer matar a la persona porque nos hizo algo malo, arrepentímonos. Arrepentímonos. Seamos, como hemos visto aquí, seamos, seamos generosos con las personas, sin querer nada de vuelta con la persona, ¿no? Y si nosotros somos en deudas, ¿no? Por amor, no tengamos, muchas veces cuando tenemos un préstamo con la banca, ¿no? Nosotros odiamos la banca porque debemos restituirles dinero, no. Volvemos ese dinero porque debemos y porque somos hijos de Dios, ¿no? Hacemos todas las cosas con amor. Entonces, oramos. Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos, Señor, que muchas veces fallamos, reconocemos, Señor, que somos egoístas, que somos, Señor, orgullosos. Reconocemos, Señor, que muchas veces queremos hacer prevalecer nuestros derechos, Señor, hacia las cosas
con la otra persona, Señor. Perdónanos, Señor, porque en realidad no es justo, Señor, pensar mal hacia la otra persona, tener ira contra ellos, Señor, porque como esa persona, Señor, nosotros también caemos, hacemos el mismo error. Entonces, perdónanos, Señor, y te pedimos, Señor, de enseñarnos a amar a las personas, a nuestros enemigos, a amar a las personas que nos insultan, que nos persiguen, amar a las personas que nos impones a hacer algo que nosotros no queremos. Sí, Señor, enséñanos a amar como tú nos has amado, Señor, y a ser humilde, Padre. Enséñanos, Señor, la humildad, enséñanos, Padre, a tener misericordia hacia ellos, Señor, como tú nos tienes misericordia con nosotros. Y, Señor, guíanos en nuestra vida. Seas tú, Señor, nuestra fuente de vida. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Cris. Muy iluminante todas las ilustraciones. Después tenemos tiempo para el que quiera, hay café, podemos quedarnos juntos, hay tiempo para conocernos. Hoy se agrega una lengua a nuestra congregación, tenemos una hermana de Brasil, así que si quieren practicar su portugués o portuñol, pueden practicarlo con Clarisa. Bienvenida, también bienvenida a ti, todos bienvenidos.